Y ahora sí, señores, como le anunciábamos al inicio del programa, tenemos una gran entrevista para compartir con todos los oyentes de Radio Oriental, llegando a todos los rincones de Uruguay por aire y a todo el mundo a través de nuestro sitio web radiooriental.com.uy. Estamos en año electoral y vamos a hablar con todos los precandidatos de los partidos políticos del Uruguay. Hoy es el turno, señores, de hablar con el precandidato del Frente Amplio, Andrés Lima, que ya lo tenemos en línea, así que le damos la bienvenida. Buenas noches, Andrés, ¿cómo estás? Buenas noches, un gusto estar participando del programa y bueno, un saludo a toda la audiencia. Bueno, muchísimas gracias por darnos tu tiempo y para comenzar, hace poquitos días lo estábamos anunciando, ahora mismo al iniciar el programa, el Frente Amplio, una de las fuerzas más importantes políticas de nuestro país, estuvo de aniversario, 53 años de vida del Frente Amplio, donde lo celebró en el departamento de Rocha con una gran convocatoria de todos sus votantes, sus seguidores, ¿verdad? ¿Qué significan estos 53 años del Frente Amplio, Andrés? Sin duda que es importante cumplir 53 años, tener presente de dónde partimos, las dificultades que el Frente ha tenido, también las alegrías que la fuerza política también ha tenido, sobre todo y fundamentalmente el hecho de haber sido gobierno nacional durante 15 años, el haber sido gobierno en 10 departamentos, en distintos momentos y procesos, pero en definitiva 10 departamentos en donde el Frente Amplio gobernó: Artigas, Salto, Paysandú, Río Negro, Florida, Canelones, Montevideo, 33, Rocha, Maldonado, el haber sido gobierno en más de 50 municipios. Y bueno, toda esa experiencia sin duda que es importante, más que nada en este 2024, año electoral. Y bueno, el primer mojón es junio, el 30 de junio, en donde como primer objetivo el Frente Amplio se ha marcado votar mejor que en 2019, lograr una mejor participación. Eso sin duda que va a legitimar el resultado electoral de quien surja de esa interna como candidato o candidata y bueno, inmediatamente resolver también la conformación de la fórmula presidencial. Bien, mientras te escuchaba, Andrés, vos mencionabas, ¿verdad?, ese recorrido tan importante del Frente Amplio de menos a más, ¿verdad?, logrando diferentes intendencias, gobernando, como vos decías, en su trayecto en 10 departamentos, en más de 50 municipios y todos los logros que cosechó en los años que tuvo de gobierno. Pero vos decís haber sido gobierno. ¿Qué pasó con el Frente Amplio? ¿Por qué en un momento el Uruguay, el pueblo uruguayo, no lo volvió a votar? ¿Qué análisis haces vos? Todo proceso de gobierno tiene su desgaste, ¿no? Y en realidad en las democracias, así como los partidos políticos llegan al gobierno, en algún momento también dejan de ser gobierno. Y en el caso del Frente Amplio, sobre todo en el último periodo, en el último proceso, en los últimos 5 años, el crecimiento, creo que hubieron varios factores que se dieron, ¿no? Uh-huh. Primero que es el crecimiento que venía teniendo la economía y sobre todo el empleo se frenó a finales del año 2018. Si uno ve la evolución de los 15 años de gobierno del Frente, de 2005 a 2018 la economía creció, el empleo creció. A finales del 2018 la realidad económica se frena. Eso se siente en el 2019, sumado inconvenientes también que hubieron en la ciudad, en el Frente no tuvo respuesta, ¿no? Que es un lado, bueno, también el no haber tenido una lectura correcta de la realidad del interior, ese combo, más algunas otras situaciones más internas, lleva a que uruguayos que habían votado al Frente Amplio en 2005, 2010 y 2015 deciden no hacerlo en 2019. De hecho, 200.000 uruguayos menos votaron al Frente Amplio en 2019 y ahí tenemos esa realidad del Frente deja de ser gobierno, asume la coalición multicolor y bueno, en este momento el Frente desde el Parlamento en su rol de oposición, pero considero que oposición constructiva, en un proceso distinto y preparándose para lo que va a ser la interna y luego octubre. Bien, interesante, ¿verdad?, lo que tú nos decías. Hoy por hoy estamos viendo que el Uruguay está dividido en dos, ¿no? En dos bloques
la coalición de izquierda, el Frente Amplio y la coalición multicolor, ¿verdad? Con los partidos tradicionales y bueno, los nuevos partidos como Cabildo Abierto y Partido Independiente. Pero yo quería preguntarte algo que aquí en los diferentes entrevistados nos han mencionado, ¿verdad? Nosotros vemos, por ejemplo, que en la región hay como una especie de radicalismo en las diferentes ideas. Lo hemos visto en Brasil, con Bolsonaro, bueno, lo vemos todos los días con el desastre que sucede en Venezuela, con la dictadura de Venezuela, que es lo que está sucediendo y sufriendo el pueblo venezolano. Vemos también ahora el nuevo gobierno de Milei, que bueno, fue democrático, fue elegido, pero a veces vemos que tiene una forma de expresarse como muy también muy fuerte, y a veces la gente se asusta un poco o queda pensando, y estamos todos expectantes a ver qué va a suceder. En el Frente Amplio ya no tenemos figuras tan importantes y negociadoras como eran, por ejemplo, Tabaré Vázquez, Danilo Astori. ¿Cómo va a ser el Frente Amplio para no caer en ese espacio radical, en esa vorágine que nos lleven a ser tan violentos quizás en la campaña? ¿Eso lo tienen en cuenta ustedes, de no fanatizar la campaña, de que no se vuelva tan radical? El Uruguay sí coincide, el Uruguay está dividido en dos mitades, ¿no? Si uno ve 2019, la elección, en donde fue muy pequeña la diferencia, apenas 30.000 votos entre la coalición y el Frente Amplio. Eso fue en 2019. 3 años después, en la elección por los 135 artículos de la LUC, marzo de 2022, estamos hablando de que la diferencia también volvió a ser muy pequeña, apenas 20.000 votos. Y uno mira las encuestas y todas también están coincidiendo en que la diferencia o el resultado que se va a producir en octubre o noviembre también va a ser un resultado ajustado. Eso significa que tenemos un país que hace ya unos cuantos años tiene esa característica de estar dividido en dos mitades, por un lado el Frente Amplio, por otro la coalición multicolor, y sí está claro, ¿no?, de que puentes tiene que haber siempre, diálogo tiene que haber siempre, vínculo tiene que haberlo. En el departamento donde vivo, aquí en Salto, nosotros tenemos un acuerdo con la coalición multicolor. Hemos acordado 4 puntos, es decir, sobre 4 cuestiones hemos generado políticas de Estado. Vinculado esos 4 puntos a mejorar la infraestructura, vinculado a consolidar a esta región del país como ciudad universitaria, vinculado con la generación o producción de alimentos. Somos una región del país que produce muchísimos alimentos vinculados sobre todo al sector primario, y el cuarto aspecto es la consolidación del turismo. En estos 4 puntos tenemos acuerdo entre el Frente Amplio y la coalición multicolor, y eso marca o da cierta tranquilidad, ciertas seguridades al empresario, a quien viene a invertir, que por supuesto hay que ir a la búsqueda de ese capital. Por otro lado, en el resto de las cuestiones, sí, en el resto de las cuestiones tenemos nuestras diferencias, pero bueno, entiendo de que más allá de las posturas y de las diferencias, tenemos que mantener algunas características que son propias del sistema político uruguayo, ¿no? La tolerancia, el hecho de que, bueno, discutimos seguramente firme durante el tiempo electoral, pero luego del tiempo electoral las aguas vuelven a la normalidad, y también estoy convencido de que sobre algunas cuestiones deberíamos generar políticas de Estado. Por ejemplo, la seguridad. En materia de seguridad tenemos que generar políticas de Estado, porque el Frente tuvo sus inconvenientes, el actual gobierno nacional también tiene sus inconvenientes en materia de seguridad. Tenemos un narcotráfico que avanza no solo en Uruguay sino en el mundo entero, y bueno, para poder luchar contra el narcotráfico, para poder ponerle límites, para poder en algún momento ojalá correr el narcotráfico en nuestro país, precisamos acuerdos multipartidarios. Por eso una de las propuestas que hemos presentado es la conformación de una mesa de diálogo nacional, en donde estén los partidos políticos, la policía, la academia, organizaciones sociales vinculadas con el tema, y en donde además consultemos en la región qué medidas han tomado nuestros vecinos. Bien, bien, qué interesante lo que acabas de decir, Andrés, porque muchas veces dentro del Frente Amplio algo que siempre se critica es la falta de autocrítica. Y vos en tu desarrollo dijiste, el Frente Amplio en sus políticas de seguridad tuvo inconvenientes, y vaya si las tuvo, ¿verdad? Porque el pueblo uruguayo sufrió muchísimo bajo la administración de Bonomi,
que no le dio la tecla, no le dio y cada vez fue peor. Sin embargo, vos tenés esa autocrítica que es algo que en los demás, no hay que generalizar, ¿no? Pero en varios integrantes del Frente Amplio esa autocrítica no aparece, brilla por su ausencia. Sin embargo, vos lo decís con total franqueza. Quiero preguntarte algo, Andrés Lima. ¿Qué Uruguay te imaginás? ¿Cuál es tu propuesta para tener un Uruguay mejor? Hoy sos precandidato a presidente, vas a pelear esa interna en junio, y si la masa electoral del Frente Amplio te elige, ¿cuál es tu modelo país de Uruguay? Y quiero detenerme en algunos elementos. ¿Tenés pensado aumentar el salario mínimo en nuestro país? ¿Qué planes tenés en mente para el laburante, para el uruguayo que la vive día a día? Porque siempre hablamos mucho de traer inversiones, claro que sí, ¿no? Pero la gente un poco se entrevera ahí, si bien es importante para el mercado. Pero en el día a día, ¿tenés pensado, por ejemplo, aumentar el salario mínimo de los uruguayos? Yo creo que uno tiene que apostar sobre todo por lo nacional, ¿no? Cuando digo por lo nacional me refiero a la industria nacional. Nosotros tenemos mucha materia prima, somos un país que produce alimentos para más de 30 millones de personas, es decir, ese es un gran potencial, es un gran capital, sobre todo tomando en cuenta de que en el mundo que tenemos y en el mundo que se viene, cada vez más los alimentos van a costar más, y Uruguay en ese sentido somos un país privilegiado. Eso genera de que a partir de esa materia prima tenemos que hacer el esfuerzo de agregarle valor, agregarle procesos de industrialización que generen de que esa materia prima tenga un mayor, genere, entre otras cosas, genere trabajo, y a su vez, si lo vamos a exportar, que el precio se vea reflejado en una mayor rentabilidad, que esa mayor rentabilidad del productor, que esa mayor rentabilidad del empresario, también se vea reflejado en un mejor ingreso del trabajador. Yo creo que hay que buscar que la relación o que las relaciones laborales sean beneficiosas para ambas partes, ¿no? Es decir, precisamos un empresario, precisamos un inversor que corra riesgo, pero que también le vaya bien, que genere trabajo, que respete los derechos del trabajador, que el trabajador tenga la posibilidad de ganar un buen salario, con ese salario cubrir sus necesidades. Si tenemos un empresario que le va bien, que tiene una rentabilidad que crece, que genera trabajo, si ese trabajador tiene un buen salario que le permite cubrir sus necesidades, también el comercio se va a ver beneficiado, el comercio nacional, el turismo es un sector también que va a tener una incidencia y una influencia o un beneficio directo producto de esta realidad del país. No nos olvidemos de que en los últimos años hemos tenido 8.300 productores o unidades productivas familiares menos. Por eso tenemos que apostar a este tipo de emprendimientos, a las pequeñas empresas, a las pymes, a la industria nacional, al apoyo, en este caso de lo público, cerca de lo privado, facilitando, siendo un facilitador. Creo que en ese sentido sí, el salario mínimo nacional debe ir creciendo, es necesario que el salario mínimo nacional vaya creciendo, acompasado. La economía del país, si uno mira la economía nacional, durante los años de gobierno del Frente Amplio creció, durante este gobierno de coalición ha crecido la economía. La diferencia que tenemos con el gobierno nacional es que entendemos que ese crecimiento de la economía debe redistribuirse mejor. Pero en definitiva, somos un país en donde la economía crece. Es decir, tenemos algunos elementos importantísimos definidos, tenemos algunas potencialidades que si sabemos aprovecharla y sobre todo le damos un orden y generamos una mejor redistribución, seguramente eso va a terminar beneficiando a muchos más uruguayos. El sistema